Muy buenas, bienvenidos al especial de 40 por 20 León para analizar un poco lo que ha sido la temporada de la banca de Mar. Para ello, hoy hemos decidido contar un poco con la totalidad un poco de los colaboradores que pasan habitualmente por este programa. Entonces tenemos con nosotros a Ángel, muy buenas Ángel. Hola Raúl, muy buenas tardes. A Duarte, muy buenas Duarte. Hola, buenas tardes. Y a Pablo, el periodista del Diario de León. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Bueno, me gustaría preguntaros un poco a los tres por el análisis de lo que ha sido el global de la temporada de la de Mar. Si todo va conforme a la lógica el jueves, el equipo terminará con 14 victorias, 4 empates y 12 derrotas. De esas 12 derrotas, 5 han sido en casa. Igualará el número de victorias de la temporada pasada. Igualará también la posición de la temporada pasada, que va a repetir por tercera temporada consecutiva. Empezamos por ti, Duarte. ¿Qué balance haces de la temporada global que ha hecho el equipo? Bueno, pues evidentemente el balance no es bueno y yo diría que ni siquiera regular. Ha sido una temporada mala, sin tapujos y muy irregular, dando bandazos. Y con respecto al juego, pues lo mismo, porque tan pronto matábamos como espantábamos. Entonces, esto a quien corresponda, pues tendrá que hacérselo mirar y tomar decisiones, pues más o menos drásticas para que el comienzo de la próxima temporada sea fructífero y la afición vea que hay intención de cambiar detalles, de cambiar cosas, no solo jugadores, y porque la temporada negativa, bajo mi punto de vista, ha sido en todos los niveles, no solo en el nivel propiamente dicho del juego. Sí, luego hablaremos un poco del aspecto extradeportivo, pero ahora centrémonos un poco en lo deportivo. Pues en lo deportivo ya lo he dicho. Malo, una temporada negativa, con muchos bandazos, y se nos está olvidando de que somos el Ademar y que tenemos que quedar entre los 5 primeros, porque si no, hemos hecho una mala temporada, sin más. Pablo, me gustaría preguntarte un poco, dentro de lo que es el global de la temporada, un poco lo que es lo que ha sido la evolución del equipo en un apartado. Hace 2 temporadas el equipo terminó la liga con 924 goles encajados, la temporada pasada con 945 y hoy a falta de jugar contra el Barcelona llevamos 950. O sea, en vez de mejorar la defensa, vamos a peor. Yo creo que ese no era el objetivo y creo que eso también hay que verlo un poco en el debe del trabajo diario, ¿no? Está claro, para mí, y lo he dicho toda la temporada, el gran hándicap de este equipo, o el principal, es la defensa, pero con el agravante de que ya sucedió el año pasado. Es decir, el año pasado no tienes defensores específicos y este año todo lo que traes, ninguno de ellos lo es, y los que pensabas, Thiago, o alguno que podía mejorarla, no lo ha mejorado, lo ha empeorado. Entonces ese es el gran déficit de este equipo y la mala planificación empieza por ahí. ¿Y tu valoración de la temporada? Mi valoración de temporada estoy con Juan Carlos. Para mí es muy deficiente por lo que dice también Juan Carlos. Es decir, este equipo no tiene la obligación, pero sí que creo que debería de estar peleando siempre por entrar en Europa. Ya no te digo ser segundo, siempre por entrar en Europa y sobre todo no descolgarse de los equipos gallitos, digamos, de la competición, que cada vez son más, cada vez hay más competencia, y veo que el Ademar, porque tú puedes tener una mala temporada, 2, bien, pero para mí la tendencia es a irnos quedando en un equipo de media tabla mediocre, con todos mis respetos, y si queréis analizamos por qué, pero veo que esta Ademar está perdiendo eso que siempre tenía, que siempre estaba ahí arriba, y lleva 2 años que no, y los fichajes que van a traer, ojalá me equivoque, pero tampoco es que me ilusionen especialmente o que yo vea que vayan a mejorar lo que ya hay. Entonces, muy deficiente para mí. Bueno, Ángel, te quería preguntar un poco por
dentro del balance de la temporada, cuando jugamos en la jornada 19 con el Cisne, después de jugar con ellos estábamos a 4 puntos de Europa y con toda la plantilla al final de temporada vamos a terminar a 8 o 10 puntos, con lo que significa que el segundo tramo de la temporada también lo hemos hecho mal, que las excusas de la portería y de las bajas hasta diciembre tampoco serían justas un poco usarlas para justificar un poco la séptima posición final que vamos a encontrar en la tabla. Efectivamente, Raúl, te doy toda la razón. Ha tenido problemas, está claro que el equipo ha tenido problemas, empezando por el verano ya con la baja en la portería y luego la tardía llegada de Saiz, que no sé si estábamos ya en la séptima o octava jornada, al final estás 2 meses sin el portero titular, luego también a lesiones de los hermanos Gilbauskas, Milos Ángeles que se ha lesionado varias veces, Juan Castro que claro, con la carga de partidos de la primera vuelta empieza la segunda mal, sin poder jugar también los primeros partidos que el equipo lo notó, pero te doy totalmente la razón en que quitando Boscos, que tampoco es una pieza tan sumamente importante porque es una plaza, es un puesto que con Deividas y con Marco lo tienes más o menos bien cubierto. Y se ha visto que hemos perdido muchos puntos igualmente en este tramo final de liga, ¿no? No hemos sabido ganar en una pista como la de Torrelavega, donde ellos tenían bajas importantes. El Cuenca nos ganó como quiso aquí en León, al final pierdes también puntos en Benidorm, etcétera. Con lo cual creo que no debe servir de excusa, pero lo justo. El equipo no ha funcionado y no ha funcionado por lo que hemos repetido durante todo el año, por el tema de la pésima defensa que hemos tenido. No se ha planificado bien la temporada, no se han conseguido taparle esas carencias que tuvo el equipo el año pasado y como habéis dicho hace unos minutos, es que todavía vamos a empeorar los números defensivos con respecto a la pasada temporada, que es cierto que ahora se juega mucho sin portero, en ocasiones pierdes algunos te marcan goles a portería vacía, que se juega muy rápido, pero bueno, el propio Manolo Cadenas estos días no lo justificaba, dijo que ha sido un desastre atrás el equipo y a partir de ahí es imposible estar en eso que hablabais hace unos minutos, entre ese grupo donde debemos estar, entre esos 4 o 5 primeros. Con la peor defensa del campeonato, más allá del 7º puesto, es imposible de pasar. Vamos a empezar por analizar eso un poco, Duarte. Vamos a seguir a ser la peor defensa del campeonato. Cierto que empezamos con los problemas de la portería de Milan Bomastar, solo tuvimos durante 4 o 5 jornadas a Panos. Llegó Saiz, yo creo que le ha costado mucho coordinarse un poco con la defensa, encaja demasiados goles en lanzamientos exteriores y tenemos, casi podríamos decir, la peor portería de la liga. Panos es el segundo peor de los 32 porteros de los 16 equipos y Saiz prácticamente el sexto peor. Nos hemos reforzado un poco con Kylian Ramírez, que le supera en porcentaje de paradas a los dos y quizás ahí sí que necesitábamos ese jugador porque Panos evidentemente desde diciembre para acá estaba claro que iba a contar muy poco por sus problemas personales, pero más allá de la portería yo creo, Duarte, que o damos un salto cualitativo en la defensa o si no hay muy pocas cosas que hacer. El tema de los porteros está directamente, o podemos decir haciendo un símil matemático, que es directamente proporcional a la efectividad de la defensa. Entonces, partiendo de la base de que los porteros son lo que son, los que teníamos, y tienes una defensa que es la más goleada de la temporada, un portero pues puede hacer muchas cosas, pero milagros todavía no. Entonces, si los lanzamientos que le hacen son con mucha facilidad y sin obstáculos, pues los lanzamientos son más efectivos. El portero puede hacer lo que puede hacer. Un buen portero en un momento determinado, con una buena defensa, pues te puede meter en el partido y ayudarte a resolver una carencia que tengas. Pero en este caso, como la defensa que tenemos, tanto en los lanzamientos exteriores, tanto en los juegos, en el aspecto táctico del juego de los centrales o de los laterales con el pivote y tanto en los lanzamientos de 6 metros, pues deja mucho que desear, porque hemos tenido partidos de que lo mismo te metían los goles desde los extremos
que te los metían desde el pivote. Lo mismo daba que estuviera el pivote entre 1 y 2 que entre 2 y 3. En fin, ha habido partidos que han sido desastres puros. Bien, es verdad que también ha habido partidos que hemos tenido momentos, me atrevería a decir que gloriosos en defensa, pero son muy puntuales. Y en el último programa lo dije y hoy lo vuelvo a repetir. El Ademar necesita referencia en defensa. Alguien que marque la diferencia y que mande en la defensa. Esperemos que este chico, yo lo vi en Torrelavega y me gustó mucho. El Popovic, que me parece que es serbio, pueda hacer ese papel, que en su día hacía Carou, que en su día hacía Juanjo, que en su día hacía este otro chico que ahora mismo no me acuerdo, que para mí fue el mejor defensor que tuvo el Ademar en mucho tiempo, de aquella cuando ganamos la Liga. No me acuerdo ahora. Bueno, Juancho, Iñaki Ordóñez Mañas, hemos tenido muy buenos, Ira Morros, hemos tenido muy buenos defensas centrales. Iñaki Ordóñez. Entonces, es eso, tiene que haber referencia en defensa. Los partidos de balonmano, yo me atrevería a decir que en un 50% largo, más que en ataque, se ganan en defensa. Porque si tú tienes una defensa robusta y el contrario no puede entrar, tú tienes acceso a correr, que es lo que nos gusta a nosotros. Basamos el juego en una defensa fuerte y en poder correr. Y eso es lo que ha sido toda la vida la Ademar. Y lo sabemos todos. Pero ahora llevamos unos años que eso se nos ha cortado y estamos esperando para ver lo que pasa, a ver qué hacemos. Y no sabemos, no tenemos reacción, no tenemos capacidad de reacción. Entonces, es lo que nos hace falta. Bueno, yo a la defensa en el global de la temporada le pondría, digamos, un suspenso, bastante suspenso. A Panos para mí sería un suspenso porque yo creo que ha aportado muy poco. Cierto es que hay que valorar un poco el problema que tuvo. Y yo para mí, Said, le pondría un aprobado un poco justo, un 6. No sé, Duarte, ¿tú qué notas tendría? Vamos a hacer un promedio aquí entre todos. Hombre, yo a Said... yo no he valorado solo el trabajo bajo los palos, he valorado también el trabajo sí, ya sé por dónde vas, un poco el de apoyo, el de levantar un poco al equipo, el de confianza. Sí, el compromiso con el equipo. Entonces, yo a Said le he puesto un 8, porque se ve que yo sé que en los entrenamientos trabaja como un perro y colabora mucho. A Said le he puesto un 8. ¿Y a Panos qué le ponemos? A ver. ¿Cómo? ¿Y a Panos qué le ponemos? Bueno, a Panos, ¿dónde lo tengo? A Panos le puse un 5 por ponerle algo, porque, bueno, cuando ha salido ahora últimamente, bueno, pues ha tenido ahí algún partidillo que, bueno, ha parado algún 7 metros, un 5 pelado. Claro, Pablo, si empiezas a mirar lo que hizo antes de Navidad, pues es para ponerle un 1, por ponerle algo. Pero bueno. Pablo, yo creo que a mí Said, por ejemplo, me ha sorprendido porque pensé que iba a parar más de lanzamiento exterior. Sobre todo, creo que es un problema a lo mejor de coordinación con la defensa y que debería de ir a más. Pero, ¿tú cómo calificarías a nuestros porteros y a nuestra defensa esta temporada? A ver, bueno, yo creo que Said ha ido de menos a más. Creo que está terminando mejor la temporada de cómo la empezó. Creo que está mucho más acoplado al equipo. Y un poco lo que decía Juan Carlos también. Si tú no tienes defensa, tus porcentajes de paradas van a ser muy inferiores. Es decir, cuando el equipo ha defendido decentemente en algún partido, suben tanto las de él como las de Panos. Entonces, por eso y porque ejerce de veterano, como puede ejercer Juan, dentro de la plantilla, para mí es un 7 su aportación. Y la de Panos, yo es que aprobarle para mí es imposible. O sea, yo le doy un 3. Por debajo de 5 es suspenso, no vamos a entrar suspenso, entonces, no le voy a... Vale, pues suspenso. Entiendo el problema personal que ha tenido, pero al final es un profesional. Quiero decir, tú tienes que intentar rendir
al 100% y no forzar tu salida y no sé, ser un poco profesional. Defensa en global, para mí es un suspenso clarísimo. Y luego hay un problema defendiendo los extremos. Es decir, cuando tú tienes que colocar a jugadores que no son específicos de esa posición a defender porque tus extremos, quitando a Casqueiro, no defienden bien, que ha pasado a lo largo de la temporada muchísimas veces, tienes un problema en esa posición, sobre todo, aparte del centro. O sea, es que es un poco desastrosa en general. Bueno, yo es que si cuentas también el penúltimo del lado de David y todo, al final es un global que cuesta mucho. Cuesta mucho darle una vuelta para llegar a consolidar un bloque como tienen otros equipos. Ángel, dígame. Te apunto a ver cuál es tu valoración de esa posición. Bastante similar a lo de los compañeros, ¿eh? Para mí, Saiz ha hecho una temporada de menos a más. Lógicamente, como la defensa no le ha ayudado, pues sus porcentajes no han sido altos. Y como tú comentas muchas veces, parece que Saiz ha hecho mucho mejor partido del que luego reflejan las estadísticas. Porque a veces a lo mejor hace 4 o 5 paradas que te meten en el partido o que te ayudan a escaparte en el marcador, pero luego ves los porcentajes y al final a lo mejor son 7 paradas de 30 lanzamientos, ¿no? Pero bueno, la temporada en líneas generales ha ido de menos a más y creo que le daría un 6-7, ¿no? Por lo demostrado en la cancha, un 6. Si, quizás lo mismo que dice Juan Carlos, que él también les ve entrenar, y para mí ha estado muy implicado desde el principio, desde el primer momento, eso igual le subirá un poquito la nota. Mientras que Panos, yo lo siento mucho, es cierto que es un chico que viene sin saber el idioma, que viene siendo un crío, porque al final llega el año pasado a León con 19 añitos, este año lo juega con 20, no se acopló nunca, y luego encima que no te ayuda la defensa. Entonces, ante esa tesitura, Panos lo ha tenido muy complicado desde el primer momento. Si te viene Panos a lo mejor ya con un par de años más y con una defensa que es competente, pues seguramente su aportación hubiera sido mucho más alta. Yo le daría un 4. Desgraciadamente no lo puedo probar. Pablo, me gustaría que pasáramos un poco a lo que es nuestro extremo derecho, los zurdos. Yo creo que en el global de todo el equipo es la posición que más ha destacado en el equipo en esta temporada. Creo que Antonio, el paso que ha dado al frente, nos ha sorprendido a todos. De hecho, por eso abandona el equipo. Y creo que hasta Zapico, que al principio le pudo haber costado un poco la categoría, ha terminado dando minutos de calidad. Bueno, sí, Zapico me ha sorprendido, también ha ido de menos a más. Obviamente, con un Antonio a este nivel, pues claro, no ha tenido tantas oportunidades como quizás pueda tener la temporada que viene, ¿no? Pero es un chaval que le veo desparpajo el otro día mismamente contra Valladolid. No tiene reparos en jugársela, en intentar goles complicados, en encarar aunque falle. Entonces, me gusta. Creo que puede darle bastante a esa posición. Y luego Antonio, bueno, pues qué te voy a decir. Para mí es la gran sorpresa, no de este año. Este año es verdad que ha pegado el pelotazo, digamos, ¿no? Porque asumió el ser el titular y nadie esperábamos que iba a estar luchando ni más ni menos que por ser el pichichi de la Soval y el pichichi del equipo, ¿no? Creo que está a un nivel superlativo, pero ya desde que le da la oportunidad, cuando marcha Mario, de ser suplente de Gonzalo, yo he visto que este chaval tenía algo diferente. O sea, para mí es el mejor extremo que ha pasado por la cantera en muchos años, mucho mejor que Gonzalo para mí, mucho mejor que Jaime, por ejemplo, que eran dos referentes. Creo que va a llegar donde quiera, si sigue así. Y no estoy de acuerdo contigo en una cosa, se marcha de la de Mar porque es muy bueno y porque aquí tampoco han hecho mucho porque se quede. Bueno, sí, en ese aspecto sí que te doy la razón. Bueno, que al final no se va. Tú no puedes competir contra el Oporto en sueldo, está claro, ni contra un equipo fuerte, pero sí puedes presentar una oferta bastante mejor para quedarse, porque Antonio, me consta y sé que él se quería quedar en León, era su prioridad. Por lo menos una temporada más. No lo has hecho alegando que hicieras la que hicieras, no ibas a llegar, pero ni siquiera te lo has planteado. Querías que siguiera jugando lo que le quedaba de contrato por el dinero que tenía. ¿Qué notas te apunto entonces? Antonio, un sobresaliente. Para Zapico, por las pocas oportunidades que ha tenido, le doy un bien. Decir que mis notas serían para Zapico un 7, dentro de lo que creo que puede aportar a este equipo y para lo que se le trajo. Y para mí, Antonio, yo le daría un 9, y quiero decir el por qué, porque creo que le falta un poco de llegar a tener más recursos en los lanzamientos de 7 metros. Creo que los porteros le han cogido de la primera vuelta en adelante un poco el rollo, el lanzamiento,
y eso le ha llevado a fallar varios en esta segunda vuelta sobre todo. Y creo que ahí es donde tiene que empezar a buscar más recursos para atacar los 7 metros. ¿Cuál es tu valoración, Duarte? Pues has acertado. Yo tengo exactamente lo mismo. Un 7 a Zapico y un 9 a Antonio. Y me explico. Empezando por lo que acabas de comentar de los lanzamientos de 7 metros. Y enlazando un poco con lo que hablamos antes de los porteros. No sé si os habréis fijado que, bueno, y también mi teoría es que el éxito de un portero se basa en un 80%, vamos a dejarlo en un 75%, en lo que aguante la postura. Y Said, si os fijáis, aguanta muchísimo. Bien, es verdad que para que después se complete la acción, tiene que tener muchos reflejos y mucha agilidad, pero Saiz aguanta muchísimo. Sin embargo, Panos tiene esa fatalidad, que según arma en el brazo, está en el suelo ya, si os fijáis. Dicho esto, Zapico, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero voy a decir un poco más. Tiene mucho margen de mejora. Este chico, si sigue la trayectoria que tiene, en un par de años, y tiene suerte con las lesiones, claro, se va a convertir en una pieza bastante importante en la plantilla de la de Mar, en ese extremo. Y lo de Antonio, pues es que, vamos, yo me atrevería a decir que está entre los 3 mejores extremos derechos de España, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es verdad que, bueno, en defensa ha tenido veces que, bueno, pues se ha comido alguna culpa de él, pero en general, haciendo un balance, para mí es top, sin ninguna duda, Ángel, me gustaría ahora tu opinión y tus notas, sin extendernos mucho, porque al final no sé si vamos a llegar al final de la plantilla. Acabaremos llegando poco a poco. Bueno, es fácil. Yo creo que Antonio ha hecho una primera vuelta superlativa, prácticamente de 10. La segunda ha bajado bastante, sobre todo los primeros meses, donde también Manolo le dio, pues no sé, inexplicablemente para muchos menos minutos, y lo ha recuperado yo creo que este último mes. Ha tenido un último mes muy bueno. Su déficit, como bien comentáis, quizás hayan sido los 7 metros, que le tiene un poco tomada la medida, pero bueno, es un jugador brutal, simplemente. Es un jugador que si le respetan las lesiones y se confían en él, puede marcar una época en el balonmano español, ¿no? La nota que le doy, pues la primera vuelta es de 10, la segunda un 7, un 8, la final la vamos a dejar en un 9 de media, ¿no? Y Zapico, bueno, la primera vuelta, el hombre con el nivel que estaba teniendo Antonio y que además llegaba de división de plata, pues al final le costó mucho. Le dio muy poquitos minutos Manolo, cuando les dio también falló bastante, pero a la segunda vuelta ha crecido muchísimo y, como bien dice aquí Duarte, creo que tiene un margen de mejora enorme. Estoy convencido que para el año que viene va a tener muchos más minutos. Hemos fichado un buen extremo como Carlos, pero creo que no del nivel de Antonio, y eso unido a que ya será su segunda temporada, para el año que viene nos puede dar muchas alegrías. Yo le voy a dar un 6. Bueno, pues me gustaría que empezaras tú por lo que es nuestro lateral derecho, los zurdos. Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que David, para mí, tiene un aprobado raspado. En defensa es un coladero total, pero le apruebo porque su primera parte de la temporada para mí fue buena. Pensábamos que nos había llegado un David que iba a ir a más, que iba a recuperar. Sin embargo, su segunda vuelta para mí y sus finales de temporada, que no sé si achacarlo a motivos deportivos o extradeportivos, como hemos hablado el otro día, no sé, ha sido, yo creo, para mí penoso. Y King, para mí es un suspenso por lo que ha aportado al equipo, no por lo que yo crea que a lo mejor podía haber aportado más, pero si evidentemente si le das los minutos a cuentagotas y no los aprovecha, yo creo que no puedo aprobarle. Y Zanas, por ejemplo, a mí me parece que el Zanas de esta temporada ha empeorado incluso al de la pasada temporada. Sí que es cierto que la pasada temporada tuvo mucho más continuidad en el juego, porque al no tener lateral zurdo jugó más minutos allí. Yo creo que este año ha contado con muchos menos minutos, también la lesión, pero creo que para mí es un jugador que incluso ha ido a menos respecto a la temporada pasada a esta.
David para mí ha sido la gran decepción de la temporada. No quiero decir que sea el peor jugador de la temporada, pero sí con su calidad respecto a lo que podía haber aportado, ha aportado bastante menos de lo que yo esperaba, ¿no? Muy empeorado con el respecto al David que se fue hace 3 años a tierras polacas. Empezó muy bien, parecía, digo, este año este hombre va a ser el máximo goleador de la liga, va a marcar una media de 8 o 9 goles por partido. Bueno, para las primeras jornadas parece que jugaba en una liga menor, ¿no? Que iba sobradísimo, pero poco a poco fue perdiendo ese fuelle, poco a poco fue errando lanzamientos y poco a poco lo vi como muy temeroso, ¿no? Acciones claras de tiro que no se atreve a tirar y la segunda vuelta la verdad es que muy floja, muy, muy mala, quitando alguna pincelada, algún partido suelto, pero la mayoría muy floja, de suspenso. La media para mí, pues eso. Le vamos a dar un 5 probado por un 5 raspado, quiero decir, por esos 2 primeros meses de competición, porque el resto, la verdad es que bastante decepcionante. A mí es un jugador que me gusta y luego en defensa que tampoco, bueno, ya sabíamos lo que iba a aportar y muy poco. Tampoco ha mejorado con respecto al David de hace unos años. Con lo cual, bueno, esperemos que para el año que viene, ya que sigue, mejore bastante. Y luego Kim, pues también estoy bastante de acuerdo contigo. Cuando ves un David que aporta tan poco durante toda la segunda vuelta y aún así Manolo lo mantiene muchos minutos en pista y a Kim prácticamente no le da bola, incluso partidos de David estar horrible y quitarlo y poner antes a Zanas. Lo hemos visto en algunos encuentros. La verdad es que y Kim cuando ha jugado se le ve que tiene cosas muy buenas, se le ve que tiene calidad, pero yo creo que no lo ha aprovechado. Me gustó mucho el King de la temporada pasada. Pensé que iba a ser un King este año mucho más protagonista y al final se ha quedado en muy poquita cosa, ¿no? No sé. Es un jugador que tampoco lo veo aprovechable de cara al futuro y bueno, entiendo que no se le renueve y para mí la nota pues tampoco llega al aprobado siquiera, un 4. Y Zana, si quieres que lo englobe aquí, lo tiene más como central, pero bueno, al final como Juan se lo juega todo en el puesto de central, Zana lo que ha jugado, lo ha jugado más en el lateral derecho, ¿no? Y es que me ha complicado valorar a Zanas. Yo creo que no da más de sí el hombre. Yo creo que da todo lo que puede en la cancha, pero no, le falta calidad. Comete muchas faltas en ataque. Bueno, penetra bastante bien, pero ni dirige y muchas veces aturulla mucho, ¿no? Y luego en defensa, pues Él nunca hace nada. nada. Él nunca hace nada. Él siempre levanta las manos, él nunca hace nada. En nada, 2 exclusiones. Entonces, también un jugador que no ha crecido, bajo mi punto de vista. Que se puede esperar un poquito más y al final se queda también al borde de la prueba, un 4. Pablo. Bueno, un poco la línea de lo que decís. Para mí, David sí que me lleva un poco de chasco porque tal y como empezó la temporada, de hecho ha estado de tercer goleador del equipo, creo que lo sigue siendo, ¿no? Pero incluso el top 10 de la Soval, muchas jornadas, pero después al inicio de la segunda vuelta es que ha estado desaparecido, pero desaparecido además, desaparecido y sin intentarlo, es decir, porque minutos, como decir, Manolo le ha dado, pero no se atreve a tirar, por supuesto en defensa ha desaparecido, pero en ataque enseguida se quita el balón de encima, se esconde, se le ha visto, no sé, realmente el David que tanto criticó, por ejemplo, Guijosa, incluso en la última temporada. Entonces, para mí, le voy a dar un 5 por la buena primera parte de la temporada que sí que considero que hizo. Un aprobado. Luego, Zanas, estoy contigo, Raúl, ha empeorado al Zanas del año pasado. Yo creo que ese chico no se ha querido adaptar. Yo creo que es un problema general de todos los extranjeros. Ni han aprendido la lengua, ni se han querido adaptar un poco a entender lo que es la de mar en muchos casos, ni dar ese paso adelante que este año les pedía Manolo, que le criticamos por muchas cosas. Yo le critico muchas cosas, pero en esto le doy la razón. No han dado ese paso adelante que se esperaba y Zanas es uno de los que tenía que haber dado ese paso y no lo ha dado. Y luego Kim, ahí sí que para mí es culpa un poco de Manolo, es decir, no ha sabido sacar el rendimiento que él esperaba o que yo creo que este chico tiene, porque creo que es mucho más de lo que ha mostrado el León, pero es que no le da oportunidades. Es decir, y con un David así, y con un Zanas que tampoco es que sea nada del otro mundo, yo creo que en ataque tenía que haber sido mucho más protagonista, porque en defensa no defiende nada. Pero bueno, en ataque le trajiste porque era un buen atacante, ¿no? En principio, Entonces, también en este caso le suspendo, pero por la falta de oportunidades.
Bueno, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que le penaliza el cambio largo, sobre todo, pero también el Sí. cambio corto, al final, con el paso de las jornadas, se le ha dado muchísimo menos protagonismo que el que yo creo merecía. Y Duarte, Mm. ¿cuáles serían tus notas para esa posición? Vamos a empezar por David. Lo de David es penoso. Es que, vamos a ver, cuando esperas de un jugador algo y no te da nada, pues es que no sabes qué hacer. Y lo que hablabais vosotros, más, más oportunidades que le ha dado Manolo no se le pueden dar. Incluso a sabiendas de que en defensa es pues nulo prácticamente, porque es que hacían lo que querían con él. Y luego en ataque, si es que lo comentábamos el otro día, el equipo contrario cuando coge la pelota David, sabe que no va a lanzar, sabe que no va a lanzar, que se va a quitar el balón de encima. Entonces, pues no sé, yo muchas veces he dicho que jugamos con uno menos, jugamos con uno menos. A ver, voy a darle un margen de duda que, bueno, puede haber tenido sus problemas, sus cosas. Yo sé que, bueno, que en su día ha tenido algún problemilla y tal, pero así todo, un profesional tiene que intentar dejar eso en casa. No puedes diezmar el equipo por eso y bajar tu rendimiento de una manera tan ostensible como ha sido lo de David. Así todo, le voy a poner un 4 siendo benévolo, un 4. Aquí es que lo acaba de decir también Pablo, lo tiene un poco. Para mí Manolo no le ha dado las oportunidades que debiera de darle, teniendo a David como lo teníamos. Entonces le voy a poner un 6, fíjate, porque cuando ha salido yo creo que ha hecho cosas bastante positivas. Bien, es verdad que en defensa no aporta nada, no ha aportado nada, no ha aportado absolutamente nada, porque yo creo que él no ha mejorado desde que vino absolutamente nada. Y a Zanas, le voy a poner otro 6 porque, bajo mi punto de vista, yo creo que es el jugador más versátil que tiene la Depor hoy por hoy. Y eso que no se va a quedar. Pero bajo mi punto de vista es el jugador más versátil. Ya veis que ha jugado de pivote, ha jugado de central, ha jugado donde lo necesitaban y eso hay que valorarlo también. Es verdad que cuando juega de central estrella al equipo contra la defensa contraria y eso no es eficiente, pero bueno, yo le daría un 6 y voy a romper una lanza a su favor. De todos los extranjeros que vinieron, es el que primero empezó a hablar castellano, que lo sepáis. Bueno, eso está bien. Igual lo tiene que seguir practicando en algún equipo del país. Pablo, vamos a seguir con la posición de central. Yo, bueno, como decía Ángel, yo he puesto ahí solo a Juan porque al final, quitando el partido del Guadalajara aquí, yo creo que lo ha jugado prácticamente todo. Para mí ha sido la gran posición, otra de las grandes posiciones, junto con el extremo de Antonio esta temporada en el Ademar, y no quiero pensar dónde estaría ahora mismo el Ademar esta temporada si no hubiéramos tenido a Juan Castro. Totalmente. Para mí con Antonio, los dos únicos sobresalientes para mí de la plantilla este año. O sea, Juan incluso por encima de Antonio, por la posición, por el peso de veterano, por cómo sabe dirigir al equipo fuera y dentro de la pista y en los entrenamientos. Es decir, es que es el todo, ¿no? Eh, Estaba claro que era el gran fichaje de este año. Yo es verdad que también pensé que con David iban a ser los dos que tirasen más del carro. Él sí que ha cumplido. El compromiso es increíble, incluso cuando estuvo lesionado, que Manolo, yo creo que ahí forzó demasiado, si os acordáis, incluso que pudimos perderle más tiempo, porque ha jugado lesionado partidos que yo creo que no debería haber jugado, pero bueno, por las necesidades del equipo, pues han tenido que tirar de él y ha respondido igualmente. O sea, para mí es el gran referente de este año y como dices, si no es por él, igual habíamos estado hablando de otra cosa ahora mismo con esta de Mar.
Ángel. Simplemente ha sido el mejor jugador de la plantilla, bajo mi punto de vista. Nos ha sorprendido muchísimo la evolución de Antonio, que ha hecho un temporadón, pero al final Juan Castro es el termómetro del equipo, es el que manda ahí, es el que dirige, es el que pone veteranía y el que mueve el equipo, ¿no? Es un puesto mucho más determinante el de central que el que puede ser el de Antonio y el que además ha sido más regular a lo largo del campeonato, con lo cual la nota no puede ser otra que sobresaliente. Yo le daría un 9, que ha tenido lógicamente algunos partidos más flojos a lo largo de una temporada de 30 encuentros más los de Copa y de Copa Sobal, pues siempre vas a tener 3 o 4 donde estés a un nivel más flojo. Estos últimos, sin más, hasta un poco más. Yo creo que el cansancio también lo nota, pero bueno, ¿no? En líneas generales, bueno, lo hemos visto. Esa derrota desastrosa en casa contra Guadalajara, con él en pista nunca se hubiera producido bajo ningún concepto. Así que para mí, el mejor, sí. ¿Y para ti, Duarte? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, lo que ha hecho Juan Castro este año en el Ademar es de 10, no de 12, porque incluso lesionado, arrastro casi jugando. Aparte de que en momentos puntuales, como recordaréis, ha sido la prolongación de Manolo en la cancha. Aquel partido, no me acuerdo dónde fue, que no estaba Luis, que echaron a Manolo. En la Copa del Rey. La Copa del Rey, efectivamente, pues eso es muy importante. Tener un jugador que te dé esa seguridad dentro de la plantilla es muy importante para el entrenador y para el resto del equipo. Entonces yo también me atrevo a darle un sobresaliente sin ninguna duda. Bueno, Ángel, vamos a pasar con el lateral izquierdo y yo me gustaría ser breve. Para mí, Deividas es un jugador que si le dejas hacer su jugada estás perdido, te mete 8 o 9 goles, pero si le bloqueas su jugada aporta muy poco al equipo. Marco, para mí es un talento escondido, o sea, lo tiene, pero lo suelta a cuentagotas. Y yo creo que Boscos se dio cuenta tarde de que podía jugar en este equipo. Y cuando se dio cuenta, se lesionó. Entonces, no sé, mi puntuación para ellos, yo creo que para mí ninguno suspende, pero yo creo que estarían los tres sobre un 6. Bueno, yo coincido más o menos contigo, aunque para mí se puede decir la gran sorpresa positiva de la temporada ha sido Deividas. Era un jugador que no esperaba gran cosa de él y que aunque ha estado muy irregular y como bien dices, tiene esa jugada que el día que le sale bien es imparable, luego no tiene otros recursos que puede tener Marco, ¿no? Sobre todo lo de jugar con el pivote precisamente no es su fuerte. Él lo veo como un jugador desatascador, sobre todo en momentos que el equipo no encuentra la fórmula en ataque, pues él, como tenga el día, pues te desatasca esos partidos, es un jugador muy importante. Yo lo hubiera renovado y le pondría de nota un 7. Ya te digo que dentro de lo que puede darnos ha dado bastante. Marco al revés, es un jugador que tiene muchísima más calidad, muchísimos más fundamentos técnicos, con una planta de jugador brutal. Dios, este es como no me acuerdo, como Metlicic, digo, aunque juegue del otro lado, digo, es que debe ser un jugador de la leche. Y sin embargo, después de 2 años sigue sin explotar. Es cierto que en esta final de temporada nos ha dejado pinceladas y muestras de lo gran jugador que puede llegar a ser, y esperemos que, como así parece que va a seguir, para el año que viene nos dé ese puntito más y podamos para el año que viene sí darle una nota más alta. Ahora mismo quizás le dejaría en un 6, ¿no? Creo que puede dar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. También las lesiones no le han favorecido. Recuerdo un partido en casa contra Benidorm, creo recordar, que se nos lesiona a falta de 5 minutos cuando llevaba 9 goles y a partir, no sé si estuvo como un mes fuera y cuando volvió no era el mismo, ¿no? Bueno, había pegado un bajón importante. Pero bueno, hay que esperar que veamos al verdadero Marco en la próxima temporada. Y Boscos, pues eso. Otro que el idioma, la juventud, pues todo eso no le benefició, ¿eh? Le costó muchísimo entrar, muy irregular también, partidos muy pobres y otros que demostraba que tenían también un buen lanzamiento exterior. Y yo creo que en el momento en el que mejor estaba, a mí me estaba gustando mucho todo lo que no nos estaba aportando David del otro lado, lo estaba aportando él en esos irregulares partidos de la segunda vuelta, y creo que cuando mejor estaba le ha llegado la desgracia de esa lesión y no le hemos podido ver más. Ya tenía Manolo tomada la decisión de no renovarle,
Pero bueno, creo que hubiera podido ser un jugador aprovechable de cara a la próxima temporada. Le estaba viendo en crecimiento, en crecimiento se puede decir. Tampoco es extraordinario, pero sí en crecimiento. Y al menos aprobado le daría, incluso un 6 vamos a dejarlo. Pablo. Bueno, para mí, el mejor de los tres, para mí, ha sido Deividas. Yo cuando le ficharon pensaba que era el malo de los hermanos y para mí ha demostrado que es bastante mejor que su hermano o que se ha adaptado mejor este año que su hermano. Es verdad que no le doy más que un 6 porque le faltan muchas cosas. Le veo, como decía Ángel, también como un revulsivo, sobre todo, pero no como un titular indiscutible. Y eso es Manolo también lo ve así. En cuanto a Marco, me ha vuelto a decepcionar. Me parece que no ha dado ese paso adelante. Es que sí puede tener mucha planta, tiene un tiro exterior espectacular, pero en defensa no ha mejorado y en ataque es muy intermitente. Entonces le doy un aprobado justo. Y Boscos, pues las lesiones, sobre todo esta última, le han impedido progresar. Tampoco contaba mucho para Manolo, no nos engañemos, cuando estaba bien. Y para mí es un suspenso. Duarte. Bueno, a ver, voy a empezar por Deividas. Deividas ha tenido una progresión bastante buena, aunque no ha llegado a lo que se esperaba de él. Lo que dijiste tú tiene razón, de que es un buen suplente para Juan Castro y un desatascador, pero para mí tiene un pequeño defecto, que aprovecha poco su manera de jugar por abajo. Al ser tan bajo, tiene el punto de gravedad un poco aprovechado. Entonces, lo que hablabais del juego con los pivotes es verdad, que no se prodiga y podía sacar mucho más rendimiento de ahí. Entonces yo a Deividas viendo que en defensa, aunque ha mejorado, no ha llegado a lo que se le pedía, le he puesto un 5. Con respecto a Boscos, pues, hombre, yo Boscos, los 3 últimos partidos que jugó, ha tenido una evolución brutal. Pero tanto en defensa como en ataque, porque en defensa le he visto muy seguro, con los desplazamientos justos, sin perder la posición, y sería de los que más llegaba a las ayudas. Y en ataque, pues ha perdido el miedo a armar ese brazo que tiene, que para mí es un buen brazo, y es muy aprovechable. Yo personalmente le hubiera renovado, pero claro, yo de balonmano sé lo justo. Entonces, yo a Boscos le voy a poner un 6,5. Y a Marco, pues, hombre, yo tengo otra perspectiva de la que tiene Pablo. Para mí en defensa, los últimos partidos ha sido muy importante. Y en alguno ha sido el que se ha echado el equipo a la espalda en defensa. Bien, es verdad que igual no llegó a tener ese papel que deseamos todos de referencia, pero en el centro, junto con Santista, que hablaremos después de él, ha estado bien. Santista perdía bastante cuando no estaba con Marco en defensa. Pero bueno, yo a Marco, aparte de que en ataque, desde que está él, podemos aprovechar las trayectorias largas, porque tenemos lanzamiento exterior y además una selección de tiro bastante aceptable, y si no, ahí están los números. A Marco le daría otro 6,5. Pablo, me gustaría un poco hablar de los extremos izquierdos. Yo creo que han cumplido al nivel de bastante bien de este equipo. Casqueiro para mí es un baluarte defensivo, se nota bastante cuando él juega en el penúltimo en comparación con otros jugadores, y creo que Darío Sanz también ha sido para mí una de las sorpresas de la temporada. Yo les pondría un 7, pero también tengo claro que el equipo tiene un defecto, que es que juega muy poco para ese extremo, y eso a ellos también les penaliza. No sé cómo ves tú y cómo les puntuarías.
Claro, es muy difícil evaluar ese extremo comparándolo con Antonio, ¿no? Que lo eclipsa todo. Y obviamente el juego de ataque pasa sobre todo por el extremo derecho. Dicho esto, para mí Casqueiro es una de las grandes esperanzas que tengo puestas a corto y medio plazo. Ya lo está demostrando, pero creo que va a dar mucho más en defensa, es verdad, de penúltimo o incluso en el extremo. Y en ataque, quizá le falta mayor acierto goleador. Yo creo que le falta mejorar bastante el tiro, creo, desde mi punto de vista. Y luego Darío también tiene bastante desparpajo. Creo que de aquí a 2 o 3 años puede crecer mucho, no sé hasta cuándo, pero sí que tiene más gol, tiene más velocidad. Le veo mucho más para el juego de la de Mar de contragolpe, ¿no? Entonces, les voy a dar un 7 a cada uno. Ángel. Pues, hombre, yo creo que Casqueiro quizás en ataque se ha quedado un poquito estancado, no tiene esa calidad que suelen tener los extremos de la de Mar. Demasiado fallón en algunas acciones bastante claras, pero claro, todo eso te lo suple con su buena defensa en el penúltimo, también a veces en el avanzado. Creo que es un jugador muy intenso y que aporta ese espíritu de la de Mar, ¿no? Que siempre es necesario. No va a acabar siendo una estrella, o eso me parece a mí, pero sí creo que para el nuestro de Mar creo que es un gran jugador de equipo y lógicamente este año ha tenido con la marcha de Jaime mucho más protagonismo. También ha tenido esa mala suerte de esa lesión justo en el último partido de primera vuelta contra el Barça, que le hizo perderse, bueno, porque luego también lo avanzaron su entrada y volvió a recaer, pero bueno, en líneas generales la temporada ha sido bastante aceptable, yo le daría un 6. Y Darío Sanz, bueno, lógicamente yo lo veo con mucha más calidad en ataque, jugador que puede correr muy bien el contraataque, lo veo que de cara al futuro puede ser un jugador muy, muy importante. Lógicamente no todos empiezan a destacar con 18, 19 añitos como Antonio, eso me sale uno, Antonio y Juanines sale uno de cada 100, ¿no? Pero sí a Darío Sanz le he visto muy regular, partidos donde no le entraba nada, otros partidos donde te hacía 6 goles de 6 lanzamientos, lógicamente 18 años, 19 que tiene, pues eso es normal. De cara al futuro creo que puede ser un jugador también como Zapico, ¿no? Incluso yo creo que con más calidad que Zapico. Este año era su entrega en la liga, ¿no? Y yo creo que para ser un jugador tan jovencito, lo que ha dado ha sido bastante, ¿no? Así que yo le daría un 6,5. Duarte. A ver, Adrián Casqueiro, yo no recuerdo ahora mismo de ningún jugador que haya tenido la evolución que ha tenido Adrián en defensa. Es impresionante la evolución que ha tenido este chico. Es que parece que en vez de tener los años que tiene, que me parece que tiene 22 o 23, no sé los que tiene, lleva jugando más tiempo al balonmano en la élite. Porque tú lo colocarse, lo ves desplazarse, es impresionante. Y además, con la fuerza que defiende, sobre seguro siempre, es impresionante. Y en el avanzado hace un buen trabajo. En ataque es verdad de que desde que ha vuelto de la lesión ha perdido confianza, pero yo pienso que también tienen margen de mejora, en ataque sobre todo. En defensa también, pero tiene más margen de mejora en ataque, porque yo en defensa es que le he visto partidos casi perfectos, En cuanto a Darío, bueno, a Casqueiro le doy un 7,5, se me olvidaba. En cuanto a Darío, pues, a ver, lo que ha jugado este chico para la trayectoria que lleva ha sido envidiable. Tiene margen de mejora, pero para aburrir. Y además me consta que absorbe todo lo que le echan. O sea que yo tengo mucha esperanza en ese chico, porque durante toda la temporada se le ha visto la mejora en la selección de lanzamiento desde el extremo, en la visualización de las jugadas,
los desplazamientos cuando se desdobla el pivote. Ha crecido en inteligencia en el balonmano y también le da otro 7,5. Bueno, vamos a terminar un poco con los pivotes. Yo, para mí, Thiago ha tenido una actitud correcta, pero es que le veo falta de calidad para jugar en el Ademar. Le voy a dar un 5 porque, bueno, incluso yo creo que ha terminado la temporada algo mejor de lo que la empezó. Y Santista, que yo para mí era una gran esperanza de que íbamos a tener un jugadorazo, le he visto descentrado en muchos partidos, le veo falta de efectividad en los 6 metros, quizás incluso por querer adornarse en ocasiones demasiado, y yo creo que tiene que corregir muchas cosas, aunque le veo potencial. Yo, para mí, es un 7, Pablo. Bueno, para mí Thiago es un suspenso, le doy un 4. Me esperaba más, es verdad que es su primer año, que siempre cuesta adaptarse a una liga que no conoces, a la de Mar, a lo que exige propiamente Manolo, pero me esperaba mucho más, tanto atrás, porque en principio parecía que iba a aportar bastante en defensa, o eso es lo que nos dijeron cuando se le fichó, y luego no ha mejorado en ataque a Santista. Y Santista, pues es otro de los que yo esperaba mucho más. Para mí sí que ha habido una evolución con respecto al año pasado, pero se me queda corta. Estoy contigo, Raúl. Me esperaba quizá un poco más efectividad, más presencia, más... se le va mucho, ha entrado mucho en el juego de las protestas a los árbitros, de irse de los partidos en muchas ocasiones. Yo creo también, entrando en ese juego que Manolo les ha contagiado a muchos jugadores, creo que es de los que ha contagiado para mal. Termina bien la temporada, le doy un 7. Ángel. Más o menos en la línea de Pablo, ¿no? Thiago, pues otro jugador igual que hablaba antes de Milosavljevic, con una planta impresionante, que nos lo vendieron como un gran defensor, no deja de ser otro debutante en la liga y no deja de ser un chico de momento muy joven, tan solo 21 años, y que lógicamente tendrá también un margen de mejora, o debería de tenerlo, pero yo no le he visto las cualidades necesarias para un equipo como la de Mar, especialmente en defensa. En ataque ha jugado menos, ha fallado, aunque no ha tenido tampoco porcentajes tan malos, ¿no?, en ataque, pero tampoco es un pivote que lo vea ahí, que pueda marcar diferencias en 6 metros. Para mí, aunque es cierto que este último mes le he visto mejor y ha hecho buenos partidos, como el que hizo en Copa contra el Barça, pero para mí no le llegará aprobado, ¿no? Lo podría rozar, pero yo le dejaría en un 4. Mientras que Santista, este es complicado para mí es complicado de evaluar, porque le veo cosas muy buenas y otras muy malas, no hay término medio, ¿no? Santista encarna ese espíritu de la de Mar, esa garra, esa fuerza, yo creo que muchas veces desmesurada, ¿no? Y eso que en los últimos, yo creo que en la segunda vuelta ha tenido bastantes menos exclusiones, no todas las que tiene divididas no las tiene él, divididas zanas. Le he visto más tranquilo en defensa, pero también sigue cometiendo errores graves. Necesita, siempre lo he dicho, a ver si para el año que viene, con el pivote este que traemos de Torrelavega, le ayuda a mejorar. Yo creo que necesitaban a alguien ahí para que les ayudara para aprender más. Creo que es muy irregular en defensa, y en ataque este año le he visto también muy irregular. También hay que valorar que haya jugado bastante tiempo lesionado, hasta que paró. Menos mal que paró, porque si no ya se rompe del todo. Y ha vuelto mejor después de la lesión, pero sigue cometiendo errores, quizás por adornarse, no sé, pero ahí falla más de lo normal en ataque. Para mí la nota, esperaba más de él a principio de temporada, ¿no? Esperaba mayor evolución, le daría un 6,5. Duarte. Bueno, vamos a ver, Thiago ha mejorado sobre todo en defensa. El otro día en Torrelavega yo le vi defensivamente de los más centrados defensivamente. Siempre atento, siempre saliendo lo justo, de los más centrados. Y en ataque es verdad que justito porque hay muchas veces que se le olvida que es pivote y tiene que jugar perpendicular a la línea de área. Entonces
Entonces, cuando quiere girarse, pues le cuesta el doble. Bien es verdad que de cara a puerta, pues no es de los peores, pero yo a Thiago, bueno, le daría un 5. A Santista, pues Santista es el jugador que todo entrenador, bajo mi punto de vista, todo entrenador no quiere tenerlo en contra, pero quiere tenerlo a su favor. Y para eso tiene que tener un entrenador que lo sepa manejar, que tenga mano izquierda con él. Es muy joven, tiene muchas cosas que aprender. Cara a puerta, en 6 metros, se revuelve muy bien. Y la selección de tiro que tiene desde 6 metros es bastante buena, bastante buena. Y la mayoría de las veces que coge un balón, o 7 metros o gol. Ha tenido sus altibajos, pero quiero destacar también el grado de compromiso que tiene, porque lo que hablabais, ha jugado muy tocado, incluso ha jugado cojo, y yo eso lo valoro mucho, le doy un 7.